Buenas tardes. Siendo las 16 horas, vamos a arrancar con la cuarta edición de esta Feria del Libro, que tiene como particularidad que combina la presentación de libros de autores y pensadores correntinos de gran trayectoria con la presentación en sociedad de una original colección de clásicos. Desde ya estamos agradeciendo a la Fundación Naumann y a Unión Editorial, quienes han colaborado con nosotros en esta idea de fomentar la lectura no solamente de estos autores correntinos prestigiosos, tales así que, bueno, el lunes ha pasado el lanzamiento del libro del doctor Leconte, también el martes ha presentado su libro el doctor Dardo Ramírez Branchi, ayer ha presentado su libro el doctor De Niri, hoy lo hará el profesor extraordinario Enrique Eduardo Galeana, y nuestros libros, los 5 libros clásicos que van a salir a posterior en versión papel, son La Ley de Frédéric Bastiat, El uso del conocimiento en la sociedad de Hayek, Sobre la propiedad privada de John Locke, La anatomía del Estado de Rothbard y Sin traición de Alexander Spooner, que hoy vamos a estar presentando. Bueno, vamos a ver cómo vamos con el nivel de participantes. Genial. Bueno, vamos a comenzar con la presentación en primer término de uno de nuestros clásicos que se va a lanzar al mercado de la lectura y que no tiene desperdicio. El título es Sin traición y lo escribe Alexander Spooner. ¿Y quién mejor que un gran conocedor de este autor y quien ha prologado este libro, y que es director de nuestra Fundación Club de la Libertad, el ingeniero Enrique Arduino, a quien ya le dejo en uso de la palabra. Enrique. Gracias, Edgardo. No treason, the Constitution of No Authority, o en castellano se lo traduce como Sin traición, la Constitución sin autoridad, termina, creo que es la obra culminante sobre la que se termina de discutir una cuestión que es tan antigua como la humanidad. ¿Quién le da al gobierno la concesión de gobernar, justamente? ¿En qué se basa eso? ¿Por qué cierta gente decide gobernar a toda la ciudadanía? Es muy viejo esto. Las primeras sociedades o grupos gregarios que había intentaban, los resolvían por medio de quién era el más fuerte, quién era el más hábil, quién era el que sabía más, y el razonamiento era muy escaso. Lo único que intentaban era comer, sobrevivir. Si pasaba algo, era porque había alguien superior. Bajo ese tema de alguien superior que nombraba a quien tenía que gobernar, ¿sí? Se movió toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el siglo XVII. Capaz fue Moisés el que se dio cuenta de que no solo entre el elegido para gobernar por ese Dios que era el responsable de todas las cosas, tenía que haber un pacto, sino también entre ese elegido y los ciudadanos. Tenía que haber un pacto para que lo reconozcan, donde ese elegido prometía hacer algo y quienes eran sus gobernados cedían parte de su libertad para eso. Por eso cuando bajó del Sinaí con las tablas de la ley, era más un convenio que había que respetar entre Moisés y los gobernados, porque ya había aparecido becerros de oro.
¿Por qué se fue cayendo eso? Todos podemos preguntarnos, y el primero que se preguntó también, pero profundamente, fue Spooner. ¿Por qué se fue cayendo eso? Porque la ciencia avanzó, el razonamiento libre, el razonamiento crítico, dejó de lado al razonamiento mágico con los filósofos griegos. Sócrates dijo, el rayo no cae porque Zeus esté enojado. Y Aristóteles dijo, hay razones para que caiga el rayo. Tiene razón Sócrates. Cuando llegamos al siglo XVII, realmente ya eso no se podía sostener. Porque la gente también decía que si no era todo por culpa de Dios, que había una razón, tampoco debía ser cierto que el gobernante gobernaba por gracia de Dios. Y la gente ya empezó a descreer de esta situación. Y aparecieron los llamados pactos sociales. Hobbes con su Leviatán, Locke, Rousseau, más en estos tiempos Rawls, Habermas, trataron de justificar ya no por Dios, sino una relación entre los hombres. Lysander Spooner, en Sin Traición, él era tenemos que entender que en esa época que se editó este libro, es una colección de 6 artículos o ensayos que escribió, y de los cuales se publicaron 3 y otros 3 no se saben. Lysander Spooner critica muy fuertemente en el sexto de esos ensayos la relación entre el Estado y la ciudadanía y el valor de la Constitución. En esa época, en Estados Unidos especialmente, todo se manejaba muy en forma religiosa. Por ejemplo, los dos extremos eran los litúrgicos, que vendrían a representar a lo que hoy es el Partido Demócrata, y los pietistas, que eran los que representaban a lo que hoy es el Partido Republicano. Los pietistas se guiaban por la moral y por los hechos, y los litúrgicos por la liturgia católica. Entonces eran los que decían por los que hacemos y los que decían por la ley. Spooner en este libro dice que ese pacto social que había entre el gobierno de Estados Unidos y los ciudadanos se rompe por la esclavitud, se rompe por la guerra civil, y se dice que lo que Spooner, ¿por qué el título del libro? Dice que cualquier ciudadano actúa sin traición si desconoce al gobierno y la Constitución, porque éste ha roto con la guerra civil, al no desprenderse de los estados del sur, el contrato social que habían hecho en el momento de la independencia. Es un libro muy actual, y tiene en Argentina especialmente, mucha gente cree que la famosa frase de que compara lo que es el Estado con un salteador, con alguien que le roba permanentemente a uno, y dice que el Estado es peor que un ladrón, se la tributan siempre a Javier Milei porque es el que la utiliza, pero es famosa la frase, esta frase por Lysander Spooner, alguien que fue muy olvidado durante mucho tiempo y empezó a retomar valor cuando Rothbard dijo que fue el mejor escritor y defensor de las libertades individuales y del anarcocapitalismo, y puso a Sin Traición
como el mejor libro que se escribió en defensa de las libertades individuales ante las constituciones y ante los gobiernos. Siempre decía Spooner que el gobierno es una asociación de ladrones y asesinos, que toda legislación se opone al derecho natural y por tanto es criminal, y que como un bandolero, el gobierno le dice al hombre, tu dinero o la vida. Este libro toma mucha importancia en este momento en el que los gobiernos y las constituciones cada vez avanzan más sobre las libertades individuales, sobre los derechos individuales, especialmente los derechos de vida, de propiedad y de libertad. Muchas veces algunos van más allá de considerar un mal necesario al gobierno y pretenden que gobierna legítimamente sobre la base de un contrato social que no nos compete a todos, o según ellos nos compete a todos y que hacemos una cesión de derechos. Se atribuye a las constituciones el rango de contrato entre los ciudadanos y el Estado. Y es muy común eso entre los liberales minarquistas. Es una crítica sin traición al liberalismo minarquista. Y en este momento deberíamos preguntarnos, donde está tan en crisis las democracias, el sistema democrático como sistema de gobierno, este libro nos hace preguntar, ¿tiene el Estado democrático derecho a gobernarnos? ¿O es como cuando decía Jefferson, el 50% de la banda, el 51% de la banda somete al 49% restante a sus caprichos y somete sus derechos? El Estado no puede poseer ningún derecho que antes de su existencia como tal no poseyeran los individuos, porque son los que le ceden esos derechos. Solo puede derivar su legitimidad de los súbditos, o ciudadanos, si quieren llamarlos así, que de algún modo tendrán que haberle delegado voluntariamente el derecho a que gobierne. El problema es que esa delegación de derechos no se ha producido jamás. ¿Tiene el hijo la obligación de seguir cumpliendo lo que supuestamente dijo el padre firmó? Y tampoco se va a poder producir en adelante, porque no todos, esa constitución para tener valor como contrato social, la sociedad está constituida por todos sus miembros, pero no todos la aceptan. Todos deberían votarla para considerarse que se ha firmado. La tesis de Spooner en este libro, y por eso los invito a que lo lean con mucha detención, y los va a llamar a leerlo varias veces, porque van a encontrar muchas cosas que se están cumpliendo hoy en contra de los ciudadanos. La tesis de Spooner, le decía, a mi criterio es acertada y es irrefutable. El Estado que nos rige lo hace sin autoridad. No hay nada que le dé autoridad a gobernarnos y a decir qué tenemos que hacer. No tiene legitimidad. No se asienta sobre el consentimiento de los gobernados. Muchos no estamos de acuerdo, ni consentimos lo que
están haciendo los actuales gobiernos. Por lo tanto, no le debemos obediencia porque se arroga un derecho. No tiene derecho a gobernarnos, se lo arroga. Es un derecho incierto e infundado. Por lo tanto, si actuamos desobedeciendo a ese gobierno, según Spooner y según lo que muchos opinamos, lo hacemos sin traición. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y siguiendo con el orden de la jornada, vamos a escucharlo al doctor Dardo Ramírez Bracci, que hará la presentación Orden y Progreso del libro del doctor Enrique Eduardo Galeana. Doctor Bracci. Buenas tardes, es un gusto compartir con todos ustedes este momento de reflexionar, analizar esta obra y a su autor. Los libros realmente son un reflejo, son como el espejo de los autores. Ya el propio Borges decía que los libros eran herramientas que no solamente servían para trabajarla, sino también aquel que la escribía expresaba lo que muchas veces no lo podía decir. En esta construcción un poco metafórica, podemos ver y analizar al libro y a su autor que hoy nos toca reflexionar. En primer lugar, su autor, en el cual me ligan un sinnúmero de vinculaciones, cuestiones personales, profesionales, académicas que me enorgullecen que esta presentación la pueda hacer. El doctor Enrique Eduardo Galeana, que tiene una larga trayectoria de abogado en el foro local y en el foro de la región, una fortísima impronta académica a través de su participación en las cátedras de Historia Constitucional Argentina y de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional del Nordeste, específicamente en la Facultad de Derecho, le van a dar un marco particular y un perfil a las obras que él escribe. Más aún, agregando sus virtudes constante y permanente, y me consta, por ser ex alumno, hoy colega y amigo, de que es un gran defensor de las libertades naturales del hombre, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de imprenta, la seguridad individual, la división de poderes. Y estas cuestiones que hacen a esta virtualidad, a esta relación que hoy tenemos para la presentación del libro, hace cercano esas virtudes que tiene Galeana, tanto en lo personal como en lo académico, para poder reflejar el libro de hoy. El libro que presentamos hoy es un libro muy particular que a mí personalmente me gustan demasiado. Orden y Progreso, provincias fundadoras y nuevas provincias. Este frondoso título tiene un contenido tan importante como su título. Este libro viene a analizar cuestiones irresueltas que va a tener nuestro país y todavía hoy siguen siendo problemas latentes sin poder solucionar. Una de las principales virtudes que tiene este libro y otros libros publicados por Galeana es que se centralizan en sus páginas
la formación del autor dentro del marco jurídico, siendo un hombre que incursionó y conoce la historia al dedillo, y hace una simbiosis de historia y de derecho que lo vuelca a la realidad, en este caso, de la República Argentina. Es un libro publicado ya hace algunos años, publicado por Mogli Ediciones, en Corrientes, que tiene, el ejemplar cuenta con 131 páginas. Tuvimos la oportunidad de difundirlo con el autor en diversas universidades, en diversas provincias, y realmente el impacto que ha generado ha sido muy importante. Y al fin de cuentas, los libros deberían tener esa virtud de prolongarse en el tiempo. Deberían tener esa virtud de generar impacto y no importa el momento en que lo hagan. Y este es uno de esos libros. No importa cuándo lo leamos. Lo podemos leer en el año 2007 cuando salió, lo podemos leer en el 2010, lo podemos leer en el 2020. Y tiene la misma relevancia y la misma importancia contemporánea. ¿A qué se debe eso? A que los latentes problemas que tenemos los argentinos vienen desde momentos fundacionales. Y Galeano toma estos ejes problemáticos de la Argentina, ejes de la formación del Estado, de la forma de gobierno sobre el republicanismo, sobre el poder político, sobre la construcción del federalismo con las particularidades que la Argentina ha tenido. Un federalismo singular, particular, que en una de las partes del libro, en varios capítulos, específicamente en esa parte donde se analiza la cuestión de las provincias fundadoras y nuevas provincias, analiza ese juego de cómo fueron creándose las provincias, aquellas tradicionales, en la cual debe ser referencia, y aquellas nuevas, en la cual esta región del nordeste argentino tiene los modelos de ambos productos políticos. El autor en el libro trata de analizar cuestiones vinculadas a la construcción del Estado de fines del siglo XIX, arranca en esa instancia, y claramente pone como título primario, título al cual reconocemos en el libro y lo identificamos, orden y progreso. Estimo que no es casual que el autor haya determinado esas dos palabras que fueron determinantes de la construcción del Estado argentino y de la ideología que a fines del siglo XIX, aquella generación del 80, con el positivismo dentro del derecho y las instituciones, forjaron aquello en donde costaba tanto armar. De ahí la terminología y ahí plasmar en el título, creo yo, la identificación de orden y progreso. La cuestión central, a mi forma de ver, de reflexionar y de analizar el libro, creo que radica en esta propuesta novedosa que en algunos otros momentos fue tratada, pero no debidamente profundizada. Cuando se estudia desde la doctrina del derecho público, específicamente el derecho público provincial, el origen de las provincias argentinas. Indefectiblemente vemos el mapa político de la República en la actualidad y tenemos, de acuerdo a las normas constitucionales, la igualdad de cada una de las provincias que está garantizada en su representación en el Senado de la Nación, una igualdad que está sustentada en la ley y en la Constitución, pero es una igualdad que no se visualiza en la realidad, porque como bien lo dijo Natalio Botana, hoy en la Argentina existe un federalismo de amigos. Solamente los amigos son federales y los que no concuerdan con el gobierno nacional
dejan de ser federales, tienen la poca ayuda de que puede ser el Estado Nacional. Un Estado Nacional que perfectamente se visualiza en el libro. El Estado Nacional que fue el artífice de la construcción de esas provincias nuevas, como la dice Galeano. Y en ese marco él va a diferenciar aquellas provincias fundadoras, que son aquellas primeras 13 unidades políticas que tuvieron su residencia en las salas capitulares, en los cabildos, en los ayuntamientos de las ciudades fundadas hace siglos por las campañas colonizadoras españolas. Esas 13 ciudades, originariamente esas 13 provincias, esas 13 ciudades, esos 13 cabildos, van a dar lugar después a todo este proceso, después de la transformación de Mayo y del factor revolucionario e independentista, a la construcción, a la transformación, a la transición, a la transmutación de aquellas viejas ciudades cabildos con sus propias jurisdicciones territoriales, a dar modelaje a las futuras provincias argentinas, dentro del marco intendencial que estaba organizada de acuerdo al régimen indiano. Estas ciudades cabildo que se transforman en provincias, estas provincias a través de sus propias constituciones le van a dar una identidad orgánica e institucional a partir de 1820 y van a aflorar en este marco territorial, dando la identidad a estas unidades territoriales que después con el tiempo crearán en Argentina a través de los pactos preexistentes y de la propia Constitución de 1853. Esto describe Galeano en su libro, pero estamos hablando de 14 provincias, primero 13 provincias con cabildo, una posterior, Entre Ríos, que fue provincia originaria, fundadora, pero sin origen capitular. Tenemos 14 provincias que se construyen en el momento mismo de esta unidad rioplatense a principios del siglo XIX. Pero después hay una serie de otras provincias que iba a tener un proceso bastante similar al que tuvo Estados Unidos. No olvidemos que en la construcción del Estado norteamericano, que parte de la matriz de las 13 colonias del Atlántico, que antiguamente en el territorio que estaba limitado entre los Apalaches, el río San Lorenzo, el Atlántico hacia el sur, ese pequeño territorio de las 13 colonias van a llegar después a expandirse, construir esos primeros estados, y luego a expandirse y construir los demás estados norteamericanos. Entonces, esos primeros 3 estados que formaron el Acta Confederal Norteamericana y que después firmaron la Constitución de Filadelfia en 87, perdón. Entonces, la Constitución de Filadelfia incorpora posteriormente a todos aquellos estados por crearse en el futuro. ¿Se incorporan a ese criterio de Estado federal? Sí. ¿Pero en qué condiciones y cómo? Lo mismo va a ocurrir con la Argentina. En la región, para no citar la cuestión de todas las provincias fundadas por ley, ya que existieron ejemplos muy paradigmáticos, por ejemplo la Patagonia, que fue creada por ley, como bien dice el autor, fue creada por ley, y después también fue sustituida. Entonces vamos a ver que estos parámetros que tienen ciertas situaciones sui generis dentro del derecho no las hacen de la misma naturaleza de origen que las demás provincias. Y vamos a la región del noreste, para ir ya cerrando mi presentación. En la región del nordeste tenemos 4 provincias referenciales: Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Corrientes es la única provincia fundadora, aquella que desde el origen mismo virreinal de las corrientes colonizadoras se plantó como un mojón y después llevó adelante una construcción política y de su gran docencia republicana y federalista que la provincia dio al país. Luego tenemos las demás provincias que no tienen el mismo origen: Formosa, Chaco, Misiones. Y ahí el autor va a trabajar y explicará
esta construcción jurídica, esta ingeniería jurídica, que se va primero a formar y luego consolidar a mediados del siglo XX. Esta interesante problemática tiene que ver fuertemente también, señores, con la cuestión de la construcción del federalismo argentino. Un tema realmente actual, necesario para tratar y realmente conveniente para analizar. ¿Por qué? Porque aquellos viejos problemas aún no lo hemos resuelto. Y está a nosotros tomar aquellos viejos problemas, reflexionar, analizar y hacer de que el federalismo sea verdaderamente una equidad. Galeana, en este libro, directamente trabaja la cuestión. Por eso, recomiendo su lectura, su análisis, y realmente va a ser de gran provecho para el lector y una gran formación para mí. Cumpliendo con mi tiempo de 10 minutos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dardo Ramírez Bracci. Queremos reiterar el agradecimiento a la Fundación Naumann y a Unión Editorial por permitir que este proyecto, este sueño de la Fundación Club de la Libertad de Corrientes se haga realidad. También quiero recordar que mañana, en el último día de esta feria, vamos a estar presentando el libro Zonas Oscuras de la Democracia de Jorge Eduardo Simonetti, y también un clásico, El uso del conocimiento en una sociedad de Hayek. Por lo tanto, no se pierda mañana, va a estar excelente. Voy a presentar al doctor Enrique Galeana y aclarar una cuestión que luego de la exposición del doctor Enrique Galeana va a quedar abierto el espacio a través del chat para hacer todas las preguntas que quieran los que están presentes en la sala, formularla al doctor Enrique Galeana. Doctor Enrique Galeana, como siempre para mí es un honor presentarlo, y le dejo en uso de la palabra, doctor Enrique Galeana. Bueno, no tengo imagen. No sé si me escuchan ustedes. Correcto, doctor. Perfecto. Lo escuchamos bien, doctor. ¿Me escuchan, pero me ven? No lo vemos, pero sí lo escuchamos. Bueno. Muchísimas gracias por las palabras iniciales. Muy bueno, Enrique Arduino, felicitaciones. Gracias, Dardo Ramírez Bracci, por la generosidad de la presentación. Las ideas que yo expongo siempre suelen ser así un poco rimbombantes, en el sentido de llamar la atención a los argentinos sobre la vigencia de la ley. La vigencia de la ley no es otra cosa que el respeto de nuestra propia libertad, la defensa de nuestra propia autonomía, la defensa de nuestros derechos ancestrales, esos que vienen desde la naturaleza acompañándonos, pero que necesariamente, por exigencias de los tiempos, tienen que consolidarse en leyes claras, públicas, para que todo el mundo tenga que introducirse dentro de lo que nosotros denominamos un pacto de paz, un contrato social, en el que cada parte respete al próximo, el prójimo. Ese contrato social es tan antiguo como la sociedad misma. Desde que el hombre pisó la tierra, millones de años, el hombre necesitó una regulación. Y esa regulación necesariamente trajo consigo la existencia o exigencia de que alguien diga: hay que caminar por este lado,
hay que hacer esta otra tarea, dividamos el trabajo. Pues bien, formamos parte de una sociedad donde todos tenemos que aportar algo en esa división del trabajo. Cuando yo escribo el libro Orden y Progreso, meto en él una teoría que llamo la teoría del contenedor, la teoría del cesto. En ese cesto encuentro que las provincias fundadoras, que en realidad van a dictar la Constitución de 1853, son 13, la 14 se suma recién por vía de las armas allá por 1859-1860, que es la provincia de Buenos Aires. Esas provincias argentinas hacen que vean cuál es el contenido y cuál es la posibilidad de convivir juntas. Bien, llegan a un acuerdo, vamos a convivir juntos, en una unión indestructible de estados indestructibles. Eso nos coloca en una situación, digamos, difícil, pero a su vez nos coloca también en una situación de esencial necesidad de respetar la integridad territorial. ¿Qué éramos nosotros cuando se inicia este periodo? Éramos un conjunto de seres humanos desperdigados en un mapa demasiado extenso, un mapa indefinido donde los límites no estaban determinados ni internamente y menos internacionalmente. ¿Qué era Corrientes? Era un extenso mapa que abarcaba un territorio grande y en definitiva no sabíamos de dónde partía ni hasta dónde llegaba. Eran imágenes, lo que se denomina imagología, pensamientos. Hasta ahí llegábamos. Y Corrientes comienza la construcción del Estado federal. No cabe la menor duda que es la que levanta la bandera patria, libertad y constitución. ¿Por qué razón? Porque de una vez por todas nosotros teníamos que elaborar lo que se denomina la construcción de un Estado. Pero para construir un Estado necesitábamos un pacto que nos uniera a todos, necesitábamos la paz interna, necesitábamos tener los símbolos nacionales, la moneda, factores que yo denomino centrípetos, nos vamos todos hacia un centro, y centrífugos. ¿Cuál de los factores predominó? El centrípeto. Esa cabeza de Goliat, ese gran monstruo que construimos, que fue la capital del virreinato, es decir, Buenos Aires, fue la que fue, perdón por la redundancia, fue consumiendo los derechos de los ranchos pobres que rodeaban a esa capital. Fue apropiándose lenta y parsimoniosamente de la riqueza del interior. Fue cortando rutas, fue cerrando tránsito comercial, a pesar de que habían aceptado. Tomemos un ejemplo. El ejemplo de ello es la existencia de los pueblos indios, hoy llamados originarios por la Constitución Nacional. Estos pueblos indios no participaron de la independencia argentina. Estos pueblos indios, tehuelches, araucanos, mocovíes, vilelas, etcétera, no participaron de las guerras. Los guaraníes no participaron de las guerras. Todos ellos con su cultura, todos ellos con su fuerza, todos ellos fueron los que integraron los ejércitos patriotas. Todos ellos fueron los que cruzaron los Andes para llevarle a San Martín a Chile a declarar la independencia chilena, la independencia peruana. Todos ellos fueron los que defendieron la frontera contra los
avances impertinentes y codiciosos del imperio brasilero. Todos ellos fueron los que contribuyeron a rechazar en las invasiones inglesas a estos que pretendían imponernos una corona diferente, en vez de traernos la libertad. Esa es la nación que nace en la República Argentina, una nación de vastos territorios denominados desiertos, y sí, por el crecimiento habitacional, poblacional que teníamos, seguimos siendo un desierto, porque los 40 y pico de millones de habitantes de la República Argentina son absolutamente insuficientes para generar un mercado de la República. Los vastos latifundios. Y triunfa, y lo pongo de manifiesto, triunfa en la República Argentina el principio unitario. Por eso no debemos olvidar que tenemos un gobierno federo unitario, más unitario que federo, porque lo federo es el 20%, lo unitario es el 80%. Este aquí que en tiempos extraordinarios como los que vivimos ahora, la centralidad se aprecia con mayor precisión. Desde 1994, la República Argentina no ha dictado la ley de coparticipación federal. ¿Y saben por qué no se dicta la ley de coparticipación federal? Porque exige la participación de todas las provincias por igual. Exige que la ley se inicie en el Senado, exige que sea equitativa, que sea razonable, exige que sea solidaria. Eso implica que no todo tiene que ir a una provincia, no todo tiene que ir al puerto, no todo tiene que direccionarse, como bien se ha dicho acá, hacia el que tiene la misma bandera que se levanta en el gobierno nacional. Y por eso, ese gran enfrentamiento entre dos gigantes de la historia, Faustino Valentín Sarmiento, por una parte, y Julio Argentino Roca, por la otra parte, van a determinar que el territorio que corresponde a los pueblos originarios va a ser conquistado con guerra, sus habitantes esclavizados. La mayoría van a ser mandados a la isla Martín García, a los obrajes, esclavizados en las tropas de las milicias, etcétera, etcétera. Esos grandes territorios se convierten en los grandes latifundios argentinos. Esta era la idea de Julio Argentino Roca. Así Julio Argentino Roca, Alvarado Roca, Rudecindo Roca y tantos apellidos ilustres van a hacerse los dueños de más del 50% del territorio nacional. ¿Pero por qué? Porque el Estado Nacional decide que las tierras, en vez de incorporar a las provincias fundadoras, que era lo correcto hacerlo, deciden declararlas federales. Y al declararlas federales comienza la distribución de esas tierras por manos especulativas y se reservan la jurisdicción, el derecho, el poder, el comisariato y, lógicamente, arrojan como resultado los resultados que hoy vemos. Extensas territorialidades argentinas no están explotadas. Toda la Patagonia prácticamente vacía. Un país que tiene todos los recursos a su disposición y esos recursos no los explotamos porque no tenemos los medios, no quisimos, no queremos y probablemente no hicimos lo necesario para que esto produzca. No tenemos una flota mercante, no tenemos navegabilidad de los ríos, son banderas extranjeras las que surcan nuestros ríos. No le agregamos a los productos primarios la riqueza o el valor necesario para que puedan ser vendidos en el exterior, por diversas razones, porque no desarrollamos la economía del conocimiento, porque no desarrollamos la ciencia, porque los privados y el Estado no han invertido lo suficientemente para que este país
tenga científicos de primer orden, que los tiene, por cierto, pero en muy poca existencia. Y así, este mapa desmembrado se va a ir reconstituyendo. Cuando llega la gran realización de la generación del 80, que es quitarle a la Iglesia Católica el poder de controlar la población. Quitarle a la Iglesia Católica el nacimiento, el bautismo, eso dejamos, porque no corresponde al Estado. La muerte. Nacer y morir correspondía a la Iglesia Católica. Los registros lo llevaban ellos, los censos lo llevaban ellos, los cementerios eran de ellos. El Estado se hace cargo. Laicizan la propiedad. El registro de la propiedad lo tiene que llevar el Estado, los registros civiles y el gran acto, la educación pública. Solo y únicamente el hombre que lee, el hombre que escribe, el hombre que estudia, el hombre que trabaja, el hombre que produce, es el encargado de habitar este territorio. Y los demás tienen que tratar de seguirlo. Así comienza la educación de la ley 1420. Luego será la educación por medio de la ley Laínez. Y así se va a extender el progreso. ¿Qué pasó con los territorios? Los territorios pasan a formar parte de un mapa dibujado. Ese mapa dibujado va a otorgarle a la provincia de Buenos Aires miles de leguas, a la provincia de Córdoba miles de leguas, a la provincia de Mendoza otras miles de leguas, y después trazan el dibujo. Y en ese dibujo van a agregar provincias nuevas. Comienza la conquista del Gran Chaco, que va a ser definido con el arbitraje del presidente norteamericano después de la Guerra del Paraguay, que nos va a conceder desde el Pilcomayo hacia el sur el Gran Chaco. Pero del otro lado queda la Villa Occidental y queda todo lo que la Argentina reclamaba. Y le dejamos a los paraguayos y a los bolivianos el conflicto, que se van a matar en el siglo XX, como sabemos, en la guerra chaco-boliviana, paraguayo-boliviana. Y en ese dibujo vamos a ver otra gran, otra gran sustracción de territorio. En la Puna de Atacama, un gran territorio, que era el territorio nacional de los Andes, se distribuye entre Catamarca, Salta y Jujuy. Ahí distribuyeron el territorio, sí, le damos un poco a cada provincia, hasta hoy siguen litigando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no se ponen de acuerdo. ¿A Corrientes qué le toca? A Corrientes, naturalmente, nosotros teníamos el territorio de Misiones. Nos sacan el territorio de Misiones. ¿Por qué? Porque votamos en contra de la candidatura de Roca. Apoyamos a Tejedor. Equivocadamente nosotros jugamos la carta que no tenía peso político. Quedamos en minoría. Así, Corrientes pierde el territorio de Misiones y el indio Catriel y Avendaño, el lenguaraz, pierden la vida. Vale decir, cada uno perdió una parte de lo que le correspondía. Catriel le había acompañado a Mitre. Avendaño era el traductor de Catriel y de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Pero como se había levantado contra Avellaneda, entonces perdemos ese territorio. ¿Son las provincias fundadoras iguales a las provincias nuevas? No. Lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo dice actualmente. Son fallos del año 19, 2019, 2020. Claramente definen. Y ya hubieron fallos anteriores en el siglo pasado. Las provincias fundadoras
se rigen por el 121 de la Constitución Nacional. Conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y los que expresamente hubiesen reservado al tiempo de su incorporación. ¿Quién es la única provincia que tiene reservado? La provincia de Buenos Aires. Sus edificios públicos, el Banco de Provincia, etcétera, etcétera. Las demás provincias carecen de derechos reservados. Solamente tenemos los conservados o no delegados, las provincias fundadoras. Cuando las provincias nuevas, el caso Santa Cruz, Camaronera Santa Cruz, pretendió extender su jurisdicción sobre el mar territorial argentino, la Corte Suprema le dijo no. En el dibujo del mapa del territorio nacional por el cual se creó la provincia de Santa Cruz, ustedes tienen el límite hasta la costa. El mar territorial argentino le corresponde a la nación. Primer diferencia. Segundo, las provincias nuevas están en el preámbulo de la Constitución por voluntad y elección de las provincias que la componen. No están, porque no estuvieron en el Congreso Constituyente de 1853. Esas dos diferencias son marcadas actualmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo dicen en diversos fallos. Aquí que la línea de diferencia entre lo que es federal, que corresponde a las provincias, y la línea de diferencia de lo que no es tal, que le corresponde a la nación, que ahí se convierte en unitarismo, eso es el 121, en la regla distribuidora de los poderes. Es por eso que los argentinos nos enfrentamos a una triste y gravísima. ¿Hay un crecimiento equitativo en el país? No, porque los polos de desarrollo son definidos en Buenos Aires, como la cabeza de Goliat de Ezequiel Martínez Estrada, como los Argirópolis de Sarmiento, etcétera, etcétera. Nosotros rompimos el molde, rompimos la estructura de grandes pensadores, el sistema rentístico de Juan Bautista Alberdi. Si hubiéramos seguido ese sistema rentístico de trabajar, de crear, si hubiéramos seguido el sistema de Sarmiento, cuando dice, yo no hubiese creado jamás los latifundios, yo hubiese creado miles de Chivilcoy. Una de las colonias más pujantes que tuvo la República Argentina fue la de Chivilcoy. Y después, como vemos en Corrientes, gracias a la experiencia de Juan Ramón Vidal, que cuando va a crear las colonias en la provincia de Corrientes, exige que las colonias tengan parcialmente distribuidas la tierra y que en las colonias convivan los inmigrantes, los mestizos, los mulatos y los indios. Es decir, esas colonias, tenemos el ejemplo de la incorporación de San Miguel, tenemos el ejemplo de la incorporación de Loreto, pueblos eminentemente indígenas, con sus cabildos y respetados e incorporados a la provincia de Corrientes por medio de tratados internacionales. Es de aquí que cuando miramos el país actual, vemos que el 80%, como ha dicho Enrique Arduino, el 80% de nuestra plata nos sacan del bolsillo desde el gobierno nacional. ¿Qué le dejaron a las provincias? Le dejaron el impuesto inmobiliario, el impuesto a los sellos, el impuesto automotor, y después ingresos brutos que abusivamente se aplican de manera duplicada con el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Es decir, que tenemos impuestos repetidos que forman parte
de esa gran bolsa en que el Estado va poniendo dinero que no le corresponde. Oscar Madoveri, un profesor que tuve el gusto de conocer en la Universidad de Rosario, sacaba el cálculo de 100 pesos. Él decía, 100 pesos se recaudan en Rosario. ¿Cuánto vuelven a través del sistema de coparticipación federal? Vuelve 10 centavos aproximadamente. Tomemos el mapa de Corrientes y miremos qué obras tuvo la provincia de Corrientes, hablando de obras extraordinarias, de obras que hacen al desarrollo. Ninguna. Desde 1973 el puente, nunca más. ¿Rige el derecho? Creo que Carlos Nino dijo, la Argentina es un país apartado de la ley. Vanossi dijo, la anomia legal. La Corte Suprema se queja que no se cumplen sus fallos. Los superiores tribunales se apartan de los fallos de la Corte Suprema como si fuera un juguetito o un chiche. Total, de 1000 fallos injustos de los superiores tribunales, uno llega a la Corte y repara la injusticia, porque los demás no tienen posibilidades de acceso a la justicia. El acceso a la justicia es prácticamente prohibitivo con las tasas, los impuestos, los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Es mentira, es falso que los argentinos somos iguales y que tenemos derecho a la justicia. Eso es una irrealidad. Si nosotros aplicamos el principio del realismo, nos vamos a dar cuenta que eso es una irrealidad. Yo supongo que el 75, inciso 2, algún día, volverá a regir. Algún día las provincias se reunirán y dirán, bueno, vamos a repartir mejor lo que se recauda en la cesta, vamos a suprimir impuestos. Es el país que más impuestos tiene en el mundo. No hay un libro que alcance para ver la cantidad enorme de tributos que pagamos. El más injusto de todos es el IVA, porque paga el que gana 10 millones de dólares por mes, como el que cobra 10 pesos. Paga el mismo tributo. Compra un producto determinado y paga el 27%. Eso es una incidencia tremenda en el bolsillo. Si tenemos que hablar de libertades, ¿realmente somos libres? Y yo creo que no somos tan libres. Estamos tan sujetos a la injusticia, al abuso, a la tremenda creatividad que tienen algunos, que salir a la calle a nosotros nos cuesta a veces mirar con temor, con miedo, que no nos acusen de cruzar la vereda indebida o de tocar una pared incorrecta. Si seguimos alargando la extensión de figuras delictivas, saludar o no saludar ya va a ser un delito. Vemos con horror hoy cómo se están produciendo hechos delictivos hacia los hombres que yo denomino de tercera o de edad avanzada. Porque los delincuentes de este país, entre otros, buscan a la clase más débil, más desprotegida. Y los jueces, que son estrictos dogmáticos, deben empezar a ubicarse. Por eso exijo a la República, como lo ha hecho Neuquén, el juicio por jurado, porque el pueblo tiene mayor sensatez y tiene mayor serenidad para juzgar ciertas circunstancias graves. Bueno, yo creo que he cumplido, me parece, con el horario y me siento muy halagado de estar con ustedes, con el Club de la Libertad. Agradezco mucho, además, a los otros auspiciantes. El libro Orden y Progreso puso de manifiesto también la gravísima situación de los originarios, porque mi padre nació en Misión Laicí y sé
exactamente por primera versión y de testigos irrefutables el caso de Rincón Bomba. Y el caso de Rincón Bomba hoy tiene condena al gobierno provincial formoseño, al gobierno nacional y a todos los que todavía sobreviven de ese tremendo asesinato que se produjo en las Lomitas, provincia de Formosa. También se está investigando Napalpí y otros genocidios. Todo eso se lee en Orden y Progreso. Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero que los argentinos seamos mejores, cumplamos con la ley, tengamos menos impuestos y potenciemos el valor de la justicia. Que la justicia sea, por decir una redundancia, justa, razonable y equilibrada, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga cumplir sus fallos de manera precisa, porque no puede ser que cualquier juez de la República, sin fundamentos razonables y correctos, se aparte de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias al Club de la Libertad. En nombre de la Fundación Club de la Libertad, de la Fundación Naumann de Alemania y del Grupo Unión Editorial, muchas gracias, doctor Galeana. Brillante su exposición como siempre. Y bueno, si alguien quiere formular alguna pregunta acerca de la exposición del doctor Galeana, pueden hacerlo por chat o levantando la mano, que se le habilitaría el micrófono. Mientras tanto, doctor, yo le pregunto lo siguiente. El título de su libro habla sobre orden y progreso. ¿Usted cree que sin orden, naturalmente, no existiría progreso, no? Mientras quedamos en una... Sí. El orden es ajustarnos a la Constitución. Y la Constitución prioriza la libertad. La vida primero y la libertad. Entonces, con vida y libertad, el Estado me tiene que garantizar a mí el progreso científico, el desarrollo de las industrias, el valor de los productos, pero siendo libres. Escuelas industriales, llenar el país de escuelas industriales, escuelas de humanidades, pero escuelas. Porque, como decía Sarmiento en su plan, ¿cuál es su plan de gobierno, presidente? El plan de gobierno es educación más educación más educación. Logramos ubicarnos internacionalmente en un primer plano. Fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la Argentina era un país que prometía, pero no dimos el paso necesario. No dimos el paso de la industrialización, no dimos el paso de crear flotas, tuvimos ferrocarriles. Éramos el país ejemplo de los ferrocarriles en el mundo. Hoy en la Argentina tenemos 2 trencitos y todos los ferrocarriles van al centro o la capital de la República. Por ende, con el orden es la supremacía de la ley garantizando la libertad de los hombres. Y esa es la referencia que hago yo al orden, el principio de legalidad. El principio de legalidad. Correcto, tengo una pregunta de Pablo Santos que dice que le pregunta a usted, doctor, si el argentino promedio sigue aceptando este tipo de política social y si influyó de alguna manera el pensamiento de los inmigrantes que hubieron en su momento. Los inmigrantes hicieron el gran aporte, todos nosotros provenimos de inmigrantes, pero nos integramos, nosotros somos argentinos, diríamos porque nuestro espíritu y nuestro corazón nos permite adoptar la nacionalidad argentina y uno se siente orgulloso de ser argentino. Y respecto hacia lo social, los inmigrantes fueron los que introdujeron por sus luchas, por sus reclamos con la Iglesia Católica, incluyendo
introdujeron el derecho del trabajo. Recuerden que en 1905 Joaquín B. González, ese gran jurista argentino, crea el primer código del trabajo, basándose en la obra de Vialet Macé, ese español que vino a dar un reflejo de lo que ocurría en las clases populares argentinas. Y gracias a políticas como esas, a políticas del Estado, se crearon las universidades nacionales. Y gracias a las universidades nacionales, que fueron gratuitas, nosotros pudimos, muchos de los que pertenecemos a clases de pocos recursos, con trabajo y con esfuerzo, hemos logrado obtener títulos universitarios y acceder a la enseñanza superior. Por eso, lo social hay que tener en cuenta siempre estrictamente, con contraprestaciones. Como en Estados Unidos, yo te presto dinero, vos obtenés un título, pero me devolvés, me pagás. Te recibí de ingeniero porque yo te ayudé, vos me pagás. Durante después toda tu vida tenemos el ejemplo del presidente norteamericano. El presidente norteamericano estaba pagando su crédito con la Universidad de Harvard y tiene que seguir pagando hasta que culmine su crédito, porque para eso el Estado le ha dado dinero. No creo en ayudas gratuitas insensibles. Creo que hay que ayudar para enseñarles a trabajar, para que puedan progresar, para que puedan ser útiles a la sociedad. No mantener gauderios, no mantener vagos y mal entretenidos, como decía la legislación española, sino hombres de trabajo y de progreso. Otra pregunta de Juan Pérego. ¿Qué pasa si una provincia fundadora denuncia los pactos preexistentes? La provincia, yo creo que va directamente a la provincia de Mendoza. Nosotros pertenecemos a una unión indestructible de estados indestructibles. Proviene de un fallo de la Corte de Estados Unidos, Texas versus White. No está permitido dentro de la República Argentina, de la Confederación Argentina, Provincia Unida del Río de la Plata o Nación Argentina, ni la secesión ni la nulificación. No se les permite separarse del Estado argentino, de ninguna manera. Somos unión indestructible de estados indestructibles. Sí, pueden pedir justicia en la distribución de los recursos. Sí, pueden pedir que se les apoye. Un ejemplo de la injusticia notoria de la República es que en Buenos Aires están peleando las empresas distribuidoras de energía. Y la energía, ¿sabe quién la produce, Edgardo? La produce Corrientes. Entonces, llevamos la energía de Corrientes hasta Buenos Aires y de Buenos Aires traemos otra vez la energía y en ese tránsito se pierde energía. Y nosotros en Corrientes no podemos sostener algunas industrias porque carecemos de energía. Es la única provincia cuyo recurso natural no le ha sido devuelta. Es decir, Corrientes no tiene el recurso natural que es propiedad de su río Paraná. Ese río, ese lago le pertenece en un 50% a la provincia de Corrientes, jurisdicción federal, pero no está permitida la secesión. La nulificación sí, en el artículo 75, inciso 2, con la ley de coparticipación federal. Doctor Galeana, una pregunta. Usted hizo referencia en su exposición respecto al problema que genera la cuestión de la coparticipación federal. ¿Cuál sería la solución que usted ve para que sea más justa con las provincias? Que los senadores provinciales exijan la ley de coparticipación federal, que se debata en el Congreso y que se someta inclusive como agregado, que se someta a la voluntad popular, que de plebiscitariamente, que se consulte al pueblo. En esa discusión de la coparticipación federal se pueden discutir la existencia de los impuestos que son impuestos distorsivos. No es posible que quien más produce, que quien más trabaja, quien más invierte, se vea más atacado
por el fisco. Si uno quiere fundirse, abre un negocio, emplea a personas y es seguro que su patrimonio va a ir disminuyendo lenta y paulatinamente. Va a recibir a los gremialistas, va a recibir a los empleados públicos que no actúan correctamente, va a recibir a los demás, etcétera, etcétera. En la Argentina, el que invierte realmente es un avanzado, un prodigio. Tengo otra pregunta de Guillermo Andró, que dice: ¿el reemplazo del sistema de rentas provincial por el régimen de impuesto nacional generó ese orden centrípeto? Exactamente. Las provincias debieron haber conservado el sistema rentístico. Las provincias debieron conservar sus riquezas. Las provincias debieron contribuir como excepción al mantenimiento del Estado Nacional. Acá dimos vuelta la pirámide. Le dimos al Estado Nacional todo, que empezó en la década de 1930, primero con los impuestos internos, etcétera, etcétera, y la transferencia de funciones. Por ejemplo, cuando le transfirieron a Corrientes las escuelas nacionales, no le transfirieron los fondos. Es decir, que nosotros recibimos todas las escuelas, con todos los maestros, sin los fondos que acompañaran los gastos que eso implicaba. Causó a la provincia de Corrientes prácticamente una quiebra dentro de sus rentas. Muy bien, doctor Galeana, le agradecemos por su tiempo, por su generosidad, por confiar en nosotros la presentación de su libro, y que ya obviamente lo recomendamos y vamos a leerlo. Y también recordar a los participantes que mañana, a partir de las 16 horas, vamos a tener la última jornada de esta Feria del Libro que arrancó el día lunes. Mañana vamos a tener dos presentaciones. El libro clásico que lanza la Fundación Club de la Libertad, que es de Hayek, El uso del conocimiento en una sociedad, y el libro Zonas Oscuras de la Democracia, del autor y pensador correntino, doctor Jorge Eduardo Simonetti. Desde ya le agradecemos, tanto en nombre de la Fundación Club de la Libertad, la Fundación Naumann de Alemania, Grupo Unión Editorial. Buenas tardes. Gracias.